El periodismo más audaz. La información de aquello que de verdad está ocurriendo. Las voces más insumisas con los poderosos. Periodismo de combate. La Resistencia. Con José L. Sánchez. Si todavía no estás en nuestro grupo de Telegram, únete ahora. @canal José L. Sánchez. Y sé el primero en conocer el contenido, los programas y las noticias. Nos vemos en Telegram. El Bisturí, noticiero de la Resistencia. Cada miércoles en las ondas, lo que de verdad está pasando y que otros no quieren que se sepa. Las noticias con José L. Sánchez y Blanca White. El Bisturí, noticiero semanal de la Resistencia. Querido oyente de La Resistencia con José L. Sánchez, bienvenido a El Bisturí, bienvenido al noticiero semanal de este programa con Blanca Guay en la producción y en la locución, Aurora Morte y Manuel Cano en las redes sociales, Pachi Balaña y Yagoba Iturrizar en la selección y análisis de noticias y Óscar Madrid a los mandos técnicos. Soy José L. Sánchez, saludos cordiales. Y iniciamos con una noticia trágica, con una noticia que viene a avalar la trayectoria de denuncia de pederastia institucionalizada que este periodista lleva años haciendo y por la que le piden casi 80 años de cárcel. El Partido Socialista Obrero Español inauguró la legislatura violando a 2 menores sacados de un centro tutelado de niños de Madrid. La noticia de la que teníamos conocimiento hace días saltaba ayer en el expediente Royuela. Juan Martínez Grasa, periodista, y Alberto Royuela, denunciante de corrupción, exhibían los manuscritos dirigidos por José Luis Rodríguez Zapatero a Margarita Robles, en los que le comunica la llegada a Madrid para tener una reunión en la sede de Ferraz de los miembros de la organización. Cuando se refiere a organización se está refiriendo a Miami, a la organización masónica que controla el Partido Socialista Obrero Español. Da detalles de dónde los van a alojar en un chalet de Guadalix y pide exprofeso 2 alfas entre 6 y 8. 2 alfas entre 6 y 8 se refiere a 2 niños entre 6 y 8 años. Niños que le son facilitados de un centro de niños tutelados de Madrid. Partido Socialista Obrero Español, régimen del 78, mafia institucional y pederastia de la mano. Así inicia Pedro Sánchez su legislatura, con la violación de 2 niños de un centro tutelado. Noticia escandalosa y tremendamente dramática que debería abrir todos los informativos y que evidentemente será ocultada nuevamente por la prensa del sistema. El Partido Socialista Obrero Español celebró el inicio de la nueva legislatura de Pedro Sánchez con la violación de 2 niños de 7 y 9 años sacados de un centro de niños tutelados de Madrid. La información la ofrecían ayer el veterano periodista Juan Martínez Grasa y el denunciante de corrupción Alberto Royuela. Mostraron 4 cartas enviadas por José Luis Rodríguez Zapatero a la ministra de Defensa Margarita Robles, comunicándole que Patrick McDowell, que es la persona que mantiene el contacto de la logia masónica de Miami con el PSOE, le había comunicado la visita de 2 altos mandatarios de esta logia para reunirse con la directiva del Partido Socialista en Ferraz, aprovechando la elección de Pedro Sánchez como presidente y la inauguración de la legislatura parlamentaria. En las cartas, José Luis Rodríguez Zapatero le pide a Margarita Robles que consiga 2 niños de entre 7 a 9 años
y que serán devueltos tal y como llegaron. En concreto, en las cartas se utiliza los términos 2 alfas de entre 7 y 9, términos que ustedes comprenderán perfectamente. Zapatero incide en que sean devueltos como han llegado y llega a decir: «Esto es innegociable porque no me fío un pelo de esta gente». Se está refiriendo a los asesinatos que se producen después de las violaciones de niños practicadas por esta logia que controla y dirige el actual Comité Federal del PSOE. Para ello, Margarita Robles alquila un chalet en Guadalix y dispone de un servicio de seguridad, a pesar de que estos dirigentes masónicos traen su propio equipo de seguridad. Uno de los 2 niños fue devuelto con lesiones, lo que produjo el enfado de Zapatero. Esta información, que seguro será silenciada por toda la prensa del sistema, no es solamente una abominable canallada, sino que se trata de una demostración empírica de la pederastia institucional que José L. Sánchez lleva años denunciando. Redactores de este programa han comprobado personalmente la existencia de los manuscritos de Zapatero dirigidos a Margarita Robles y gracias al expediente Royuela, que desde aquí recomendamos tomen atención a toda la información que publican, tenemos perfectamente identificados a los niños violados, el Centro de Niños Tutelados de Madrid en el que se encuentran internados y el nombre del director de este centro. Esto nos dice al respecto el cirujano Juan Mariano Pérez Abad, portavoz de la Asociación Nacional de Niños Tutelados y destacado denunciante de las violaciones que se producen en los centros de acogida de niños tutelados en España. Ya lo sabíamos, la élite de poder que nos gobierna son pederastas e infanticidas. Alcácer, caso Arni, Bar España y más recientemente Cote Cabezudo y O'Donnell Orza, Mónica Oltra en Valencia, etcétera, etcétera. Seamos piadosos y hagamos con ellos lo que nos recomendaba Jesucristo, que decía: más les vale a ellos que les aten una piedra de molino al cuello y los lancen al mar. Así quizá Dios les dé su perdón y otra oportunidad. La amnistía a los criminales secesionistas de Cataluña se amplía para acoger también a los terroristas. Pedro Sánchez, en el colmo de la indignidad y la felonía, acepta la imposición de Puigdemont y Junqueras y otorga también la amnistía a todos los catalanes imputados por delitos de terrorismo. La desvergüenza de añadir una coletilla diferenciando entre delitos de terrorismo con sentencia firme que no hayan supuesto un ataque a derechos humanos sorprende incluso a los juristas de la izquierda, como si hubiera algún delito de terrorismo que sí respetara los derechos humanos. Lo avisábamos la pasada semana. Lo próximo, y en esta misma legislatura, será una ley de punto y final para poner en la calle a todos los asesinos de ETA en Vascongadas. Disfruten de lo votado. El anteproyecto de la ley de amnistía que aprobará el Gobierno señalaba de manera expresa que la medida de gracia no podía beneficiar a quienes hubieran sido condenados en firme por terrorismo. Esto dejaba fuera de la inmoral ley de amnistía a los CDRs y los miembros de Tsunami Democratic, que llegaron a prender fuego a un vehículo policial con agentes dentro. Pero las presiones de Junts y Esquerra han provocado una nueva bajada de pantalones de Sánchez y ahora otorgará también la amnistía a los condenados por actos de terrorismo. De este modo, un PSOE que ha alcanzado el grado máximo de inmoralidad contará con el apoyo de los neocomunistas de Sumar, de los independentistas catalanes de ERC y Junts, de los filoterroristas de Bildu, que ya preparan la amnistía para sus asesinos de ETA, de los meapilas de Vascongadas del PNV y de Podemos. Conscientes de lo impopular que resulta esta nueva vuelta de tuerca a la justicia, han añadido una coletilla para dar una justificación moral al hecho de poner en la calle a terroristas, y es que la libertad se otorgará siempre y cuando de forma manifiesta y con intención directa sus acciones terroristas no hayan causado violaciones graves de derechos humanos. ¿Es que acaso existe algún terrorismo que no suponga un ataque a los derechos humanos? Lo comentaban la semana pasada en la tertulia Trío de Ases
que inmediatamente nos fue censurada en YouTube, pero que pueden volver a escuchar y ver en nuestro canal de iVoox o de Odysee. El terreno ya está preparado para una ley de punto final, que con la excusa de la reconciliación y de cerrar heridas, pondrá en la calle en esta legislatura a los asesinos de ETA, que causaron casi 1 millar de muertes en nuestra patria. Después, la sexta, mejor dicho, la secta, nos llamará peligrosos negacionistas. Mientras España destruyes las presas y los aludes construidos durante el franquismo, argumentando que son perjudiciales para el ecosistema, Pedro Sánchez paga sus deudas con Mohamed VI, destinando 600.000 euros de todos los españoles para la construcción de un plan hídrico en Marruecos. España sigue sin tener un plan hidrológico nacional, pero Pedro Sánchez destina 600.000 euros que pagamos todos los españoles, para la creación de un proyecto hídrico en Marruecos, mientras el gobierno sigue destruyendo las presas que durante el franquismo se construyeron en España. Además, no es la primera vez que el gobierno socialcomunista destina dinero de todos los españoles al desarrollo hídrico de Marruecos. El pasado año, Sánchez entregó 5 millones de euros a nuestros amables vecinos marroquíes para la construcción de 2 plantas potabilizadoras, esgrimiendo que con todo ello podría ayudar a empresas españolas a conseguir contratos allí. Todo ello mientras España todavía no cuenta con un plan hidrológico nacional que garantice el suministro a todo el territorio y se siguen destruyendo presas e infraestructuras hídricas construidas todas durante el franquismo. Y mientras tanto, España ya prácticamente carece de soberanía energética alguna, de esa soberanía energética que consiguió construir durante la oprobiosa dictadura del general Franco. Endesa destruye la central térmica de Andorra en la provincia de Teruel. Tal y como lo cuenta el digital La Gaceta, Pedro Sánchez continúa la destrucción de la soberanía energética española. Ahora es Endesa quien vuela la tercera caldera de la central térmica de Andorra, en la provincia de Teruel. La central fue construida durante el franquismo a principios de la década de los 70 y su eliminación es un paso más en el desmantelamiento de las centrales que nos convirtieron en una nación autosuficiente a nivel energético. Hombre, aquí quería ver yo a los mercenarios del Partido Socialista Obrero Español. Policía y guardias civiles se echan a las calles en defensa de sus reivindicaciones laborales. Solo deseo que sus concentraciones sean reprimidas por la misma unidad antidisturbios, por los mismos agentes antidisturbios que apalean a patriotas en la calle Ferraz de Madrid. Ante las protestas de nuestra policía, espero que ningún español ahora se asume. Ahora, los perros de Marlaska, que los apoye la madre que parió a Peleque. Policías y guardias civiles tomarán las calles contra las cesiones del gobierno a los mozos de escuadra. Si no hay dinero, no lo hay para nadie, dicen los portavoces de las asociaciones policiales. Tal vez los sindicatos y asociaciones de policía y guardia civil sean tan ingenuos de creer que tendrán el respaldo popular que tuvieron las movilizaciones de Jusapol, cuando una inmensa mayoría de ciudadanos salieron a las calles a dar apoyo a quienes consideraban sus policías. Los que ahora reclaman la equiparación salarial y las mismas condiciones de jubilación respecto a las policías autonómicas y locales son los mismos perros de Marlaska que apalean a patriotas que se manifiestan en contra de la amnistía para los criminales. El 80% de los criminales que roban, asesinan o violan en España son inmigrantes. El 80%. En Barcelona, 8 de cada 10 detenidos son pacíficos practicantes de la religión de la paz. Tal vez por eso, y porque aquí todavía caben muchos más, Sánchez acuerda traerse todos los Mohameds que no quieren tener en Alemania a nuestra nación. Venga, refugiados, welcome. Tal y como lo cuentas, Josele, casi 8 de cada 10 detenidos en Barcelona son extranjeros, lo que suponen el 78% de los arrestos llevados a cabo por mozos de escuadra y guardia urbana entre enero de 2022 y diciembre del año pasado en Barcelona.
Para que nadie nos acuse de inflar las cifras, los pacíficos practicantes de la religión de la paz suponen el 78,8% de los detenidos en Barcelona el año pasado. En lo referente a violaciones, la Guardia Urbana detuvo el pasado año a un total de 170 personas. De ellas, 143 eran inmigrantes y solo 34 eran españoles. Las cifras las ofrece la propia policía. Los números cantan para quienes todavía se resisten a aceptar que inmigración, islam y violencia van unidos de la mano. Por si no tuviéramos bastantes criminales musulmanes en España, Pedro Sánchez cierra un acuerdo con Alemania para traer a nuestra nación a los pacíficos practicantes de la religión de la paz que no quieren en el país germano. Y es que Pedro Sánchez se ha comprometido a aceptar la devolución de inmigrantes, casi todos ellos imputados por delitos de violencia sexual, que entraron en la Unión Europea por España, como si nosotros fuéramos los culpables de haber permitido su ingreso. ¿O es que sí somos culpables de haber permitido su ingreso? Según el gobierno alemán, el acuerdo que ha silenciado Pedro Sánchez y la prensa española se alcanzó el pasado 6 de agosto y permite a Alemania enviar en un plazo de 48 horas a cualquier delincuente sexual practicante de la religión de la paz que haya entrado en Europa a través de las fronteras españolas. Como no tienen una sentencia en firme, los violadores musulmanes que nos envíe a Alemania permanecerán de manera ilegal y libre por nuestras calles para poder violar a cualquier mujer española. Pero refugiados, welcome. Fíjese bien, amigo oyente, cómo funciona el cotarro. Como dicen en Buñol, en mi pueblo, que son algo brutos pero muy sabios, con pizza ajena bien se jode. El gobierno se encuentra con que tiene 300.000 funcionarios más de los que pensaba. Es decir, de golpe y porrazo, el Ejecutivo de Progreso se da cuenta que se le había pasado por alto que cada mes abona 300.000 nóminas sin que sepa a quiénes ni qué trabajo realizan. Muy fuerte, Josele. El gobierno de Pedro Sánchez descubre 300.000 trabajadores públicos que ni siquiera sabía que tenía, pero a los que sí se les paga la nómina religiosamente todos los meses. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican y por qué cobran? Esas son las grandes preguntas que los españoles deberían hacerse, pero la prensa del sistema prefiere que los ciudadanos discutan sobre el beso de Rubiales o de los errores del VAR en los partidos del fútbol. La sorpresa se la ha llevado el propio ministro de Administración Pública que, como quien encuentra en un cajón unos calcetines que no sabía que tenía, se sorprende al enterarse que paga 300.000 nóminas más de las que contabilizaba a 300.000 empleados que ni siquiera sabía que tenía, ni quiénes son, ni a qué se dedican. Casi 300.000 funcionarios más de los que el ministerio conocía. Es que es muy fuerte. Y eso que el dato que el gobierno manejaba era de 3 millones de trabajadores, lo que supone la cifra más alta jamás registrada en la administración pública. Suponemos que ahora el ministro investigará cómo se les ha podido escapar 300.000 nóminas que religiosamente pagamos todos los meses los españoles. Hay casi 300.000 funcionarios más de los que se estimaba. Y el dato total, a cierre de julio del pasado año, estaba ya en los 3 millones de trabajadores, lo que supone la cifra más alta jamás registrada. Con este despilfarro de lo público y con esta generosidad con la que España acoge a todos los pacíficos practicantes de la religión de la paz que se instalan en nuestra patria, ¿cómo iba a ser de otra manera? La deuda de la seguridad social supera todos los registros de la historia. ¿Sabe quién la pagará? La va a pagar usted, sus hijos y sus nietos, no le quepa la menor duda. Así es, jefe. Con este descontrol del dinero público, el agujero del sistema de pensiones aumentó en 10.000 millones en noviembre de 2023. El gobierno socialcomunista alcanza un nuevo récord histórico de deuda de la seguridad social. 116.172 millones, el 9,4 más en un solo mes. La deuda de la seguridad social cumple un año disparada por encima de 100.000 millones. La seguridad social ha disparado su deuda en otros 10.000 millones de euros en un solo mes, con lo cual
el agujero ha aumentado hasta los 116.172 millones de euros. Con este disparatado incremento, el endeudamiento del sistema de pensiones sube hasta un 9,4%. ¿Quién habrá de pagarlo? Responda usted mismo la pregunta. Así que vamos tan sobrados de dinero y todavía son tan pocos los moros que deciden instalarse a vivir en España que Pedro Sánchez flota 63 aviones para trasladarlos gratuitamente hasta nuestra patria. En vuelo gratis a la península, oye. El gobierno de Sánchez fleta 63 vuelos gratuitos para pacíficos practicantes de la religión de la paz, solo en los últimos 100 días. El Ejecutivo Socialcomunista se niega a informar de los musulmanes que volaron de las islas en estos aviones, para trasladarlos gratis hasta Alcalá de Henares, donde son acogidos a mesa y mantel y con un todo incluido. Así las cosas, que nadie se extrañe que Alcalá de Henares, antes tranquila y preciosa ciudad madrileña, se haya convertido en un foco de reyertas y agresiones sexuales. Si estás disfrutando del programa, haznoslo saber con un café. En buymeacoffee.com, La Resistencia con José L. Tienes la información en Telegram y en la descripción del programa. La presidenta de la región de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tan pepera, tan española, tan mona ella, justifica como libertad de expresión una obra teatral que blanquea el terrorismo sangriento y asesino de ETA. Por si aún conservan dudas respecto a las diferencias entre populares y socialistas en eso de edulcorar el terrorismo y humillar a las 7.000 víctimas de ETA. El gobierno de la región de Madrid, presidido por la popular Isabel Díaz Ayuso, se reafirma en la libertad de los artistas para representar obras como Altasu, que blanquea a ETA. El consejero de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, liderado por Isabel Díaz Ayuso, Mariano de Paco, ha subrayado el compromiso del Gobierno regional con la libertad de los artistas teatrales a la hora de mostrar obras como Altasu. Deben saber nuestros oyentes que se trata de una despreciable obra de teatro que aborda la agresión a guardias civiles y sus parejas en 2016 en Alsasua. También será conveniente recordar que 2 guardias civiles y sus respectivas parejas fueron apaleados por una multitud de criminales, por lo que la Fiscalía llegó a promover la calificación de estos hechos como terrorismo. Al final fue, como no, rechazada esta acusación por la mafia judicial española de la Audiencia Nacional, a la que preocupa mucho más perseguir a periodistas honestos e independientes, como José L. Sánchez, que castigar a terroristas. Así que, con el beneplácito del Partido Popular, esta bazofia moral y teatral, enmarcada en el proyecto Cicatrizar, aquel que tenga estómago para tragarse este atentado a la verdad y a la justicia, podrá verlo en Madrid hasta el 28 de enero. Apañados estamos los españoles con el Partido Popular. Apañados vamos si esta bonita mujer, con hermosa y prominente hiperlordosis allá donde termina la espalda, llegara a ser la sustituta del Sosito Feijóo al frente de la derecha española. Isabel Díaz Ayuso ante el Tribunal de Cuentas por malversación de caudales públicos en favor de la comunidad judía de Madrid. Pobres alubios, pobres alubios. La Comunidad de Madrid cede 13 viviendas sociales a la entidad religiosa que representa a los judíos en Madrid. Y uno de los motivos que esgrime es el conflicto en Oriente Próximo, una guerra en la que los judíos son los verdugos y los palestinos las víctimas. Hasta el punto llega el escándalo que el Tribunal de Cuentas ha admitido a trámite una denuncia contra Isabel Díaz Ayuso por malversación, al subvencionar injustificadamente a la comunidad judía. Y es que lo de los dirigentes del Partido Popular no tiene nombre. El gobierno de la región andaluza, el gobierno del Partido Popular, firme partidario del asesinato de bebés en los vientres de su madre. Dinero de todos los andaluces para la promoción de abortorios. El titular que publican nuestros compañeros del digital Adelante España no puede ser más acertado. El abortista PP
implanta los abortos en la Seguridad Social de Jaén, la única provincia andaluza que aún no los realizaba. Que no te engañen, afirma con certeza y pulcritud el digital Adelante España. Ya sea en gobiernos nacionales con mayoría absoluta o sin ella, o ya sea en comunidades autónomas, el PP nunca ha hecho política que defienda la vida y por ende que vaya contra el aborto. Es más, todos los gobiernos nacionales y autonómicos han hecho políticas para consolidar la legislación abortista e incluso para promocionarla. En este contexto, la consejera de Salud de la Junta de Andalucía, Catalina García, prometía hace unos meses que Jaén contaría con un equipo especializado en la práctica de abortos en la Seguridad Social, ya que esta provincia era la única de la comunidad autónoma que no contaba con algún abortorio privado, por lo que las mujeres jienenses debían desplazarse a alguna otra provincia andaluza para abortar. Desde hace unas semanas, el Hospital Materno-Infantil ya realiza abortos, alguno incluso en que el feto sobrepasaba las 22 semanas de gestación. Lo que ni siquiera hizo el PSOE durante 40 años, lo ha llevado a cabo el Partido Popular de Juanma Moreno en Jaén. La provincia ya cuenta con un centro sanitario y un equipo de médicos asesinos dispuestos a matar bebés en los vientres de sus madres. Bueno, pues que se note bien que los comunistas han asumido la cartera de Cultura. El ministro comunista de Cultura pretende que el catalán sea asignatura obligatoria en todos los colegios de España. El recién estrenado ministro comunista de Cultura da muestras de querer superar los desmanes provocados por sus excompañeros de partido y de gabinete, Pablo Iglesias, Alberto Garzón, Ione Belarra e Irene Montero. El joven y descerebrado Ernesto Urtasun apuesta por que el catalán sea lengua de enseñanza a todos los niños españoles y en todo el territorio nacional. El ministro de Cultura ha indicado que es un proyecto que está pendiente, aunque también dependerá del Ministerio de Educación, cartera que ostenta el Partido Socialista. El Ministerio de Cultura apostará por la cultura catalana, por la pluralidad cultural y lingüística del país, ha manifestado. En una entrevista concedida a la Televisión Regional de Cataluña, TV3, el ministro de Cultura ha manifestado su intención también de exportar el catalán al exterior desde el mismísimo Instituto Cervantes. ¡Ay, si el manco de Lepanto levantara la cabeza! Dice Ernesto Urtasun que quiere que el catalán sea lengua de uso en el Parlamento Europeo y que para lograrlo solo es necesario que desbloqueen esta cuestión y se llegue a un acuerdo, y que pueda ser lengua oficial de la Unión Europea. Así que ya pueden ir preparándose los escolares andaluces, extremeños o castellanos, que si alguien no lo impide, tendrán que aprender a hablar en catalán en sus respectivos colegios. Y seguimos contándole desvanes de los ministros colocados en el gabinete por la neopasionaria señorita Pepis, Yolanda Díaz. El cretino integral que ocupa la cartera de Cultura pretende acabar con todos los cuadros de museos españoles que no respeten el trato colonial a los indígenas o que ofendan a colectivos marginados. No sé si a Mari Bárbola, que por si esta información le llega al ministro, seguro que no sabe quién es, aparece en el cuadro de las meninas y es enana, le cortará del lienzo, la tapará con una mascarilla a la que tanta afición le tienen, o si nombrará a Velázquez persona non grata y a sus personajes víctimas de la memoria democrática y el franquismo. Un ignorante y comunista ministro de Cultura afirma que el colonialismo ha lastrado la visión del patrimonio, de la historia y del legado histórico. De este modo, el nuevo titular de la cartera de Cultura, Ernesto Urtasun, anuncia un proceso de revisión en los museos españoles para superar el marco colonial. Sostiene el analfabeto ministro que los museos están anclados en inercias de género y etnocéntricas. Según el ministro, este proceso ya se está produciendo en 2 museos estatales. El joven y descerebrado ministro de Cultura apunta a las mismas maneras que su excompañera Irene Montero en el Ejecutivo. Como el caballo de Atila, por donde pasan estos comunistas no vuelve a crecer ni la hierba. La otrora benemérita Guardia Civil, el antes
gran instituto armado, hoy reconvertidos en chaperos de Marlaska vestidos de verde, otorgan el premio especial de periodismo al mercader de la verdad, Antonio García Ferreras. Tú lo has dicho, José. Ni la Guardia Civil podía caer más bajo, ni la manipulación informativa lograr mayor reconocimiento. En pago a los servicios prestados al ministro de Interior, el desinformador Antonio García Ferreras recibe el premio Guardia Civil 2023. No se pierdan la explicación oficial, por su férreo compromiso con el bienestar y el progreso social. Apuntan desde el Instituto Armando que el presentador de Al Rojo Vivo ha sido galardonado con este reconocimiento por ejercer una profesión dedicada al servicio público y cuya posición nuclear en la defensa y mejora de nuestro modelo constitucional nadie discute. Si pones a la zorra al cuidado de las gallinas, acaban ocurriendo estos disparates. Músico despedido de la Banda Municipal de Barcelona por no saber catalán. Qué curioso, en música el único idioma es aquel que se escribe con notas blancas, negras, redondas, corcheas y semicorcheas sobre un pentagrama. Es el único idioma para un músico. Sin salir de la región catalana, un 40% de los profesores que componen la Orquesta Sinfónica de Barcelona, y ellos dicen y Nacional de Cataluña, nacional no hay más que una, que es la de España, son extranjeros. Pues nada, que sustituyan los violines, las violas, los violonchelos y los contrabajos por la terona, la seremia, la chirimía y el tamboril, que son los instrumentos con los que se interpreta la sardana. Da igual su reconocida categoría musical, de nada sirven los 27 años que lleva tocando en la Banda Sinfónica Municipal de Barcelona. Excelente clarinetista sevillano con casi 3 décadas de antigüedad en la Banda Sinfónica Municipal de Barcelona, es despedido por no saber catalán. La dictadura lingüística llevada a la máxima expresión de la estupidez y de la injusticia. ¿Para qué tiene que saber catalán o inglés un profesor que solo utiliza el lenguaje universal de la música? Después de 27 años como clarinetista de la Banda Municipal de Barcelona, el sevillano José Joaquín Sánchez, de 53 años, será hoy despedido por el Ayuntamiento de la capital catalana, que gobierna el PSC, por no haber sido capaz de acreditar un dominio suficiente de lengua catalana. Y mientras, en el gobierno, seguimos manteniendo a políticos que ni hablan bien el español. Si estás disfrutando del programa, haznoslo saber con un café. En buymeacoffee.com, La Resistencia con José L. Tienes la información en Telegram y en la descripción del programa. Y así, sin solución de continuidad, pasamos a contarle lo que está ocurriendo más allá de las tristemente desaparecidas fronteras españolas, una actualidad que, por supuesto, pasa por el genocidio de Gaza. Israel no acepta la existencia de un Estado palestino y prosigue su genocidio, que ya ha terminado con la vida de más de 26.000 palestinos, entre ellos cerca de 13.000 niños, y 7.000 víctimas permanecen bajo los escombros. Israel se niega a que Palestina pueda ser un Estado mientras prosigue con su genocidio indiscriminado. A Netanyahu le da igual la Corte Penal Internacional, la ONU, la Casa Blanca y hasta la Unión Europea. Sabe bien que ellos, los judíos, tienen el poder del mundo. Pese a ello, los palestinos se defienden con uñas y dientes de la invasión y destrucción sionista. 24 soldados invasores israelíes mueren en la mayor pérdida del ejército judío en su invasión a la Franja de Gaza, según confirman fuentes hebreas. Por su parte, el portavoz de la presidencia de la Autoridad Palestina, Nabil Abu Rudeina, ha asegurado que no habrá estabilidad en Oriente Próximo sin el reconocimiento de un Estado palestino, en respuesta al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que unas horas antes había trasladado a Estados Unidos su negativa a tomar esta medida. Mientras Israel prosigue con el sionista exterminio del pueblo palestino, donde un 80% de las víctimas son niños y mujeres, los palestinos no se rinden.
Sin el establecimiento de un Estado palestino independiente con Jerusalén como su capital y con las fronteras de 1967, no habrá seguridad ni estabilidad en la región. Numerosas bajas entre el ejército invasor y genocida de Israel. Aunque resulte incomparable el número de víctimas entre agredidos y agresores, jamás golpea de lleno el supuesto invencible ejército hebreo. Mueren otros 24 soldados israelíes en Gaza. El ataque se produjo contra un tanque que protegía una posición de los soldados. La explosión provocó otra más en 2 edificios adyacentes que acabaron derrumbándose. El día más negro para el ejército judío coincidió con la oferta trampa que Israel habría hecho llegar a Hamás, que consistiría en 2 meses de tregua a cambio de la liberación de los 136 cautivos que permanecen en la franja. Es decir, Israel, a cambio de recuperar a sus secuestrados, se compromete a aplazar 2 meses el exterminio total de Palestina. Fuentes egipcias dijeron que Hamás rechazó la oferta. De manera vergonzosa, la prensa del sistema internacional ofrece imágenes, datos e historia de cada uno de los 24 soldados israelíes muertos en combate, algo que no han hecho durante 2 meses de ninguna de las 26.000 víctimas civiles palestinas que no murieron combatiendo, sino bombardeadas o acribilladas a balazos. Por su parte, el ejército sionista ha ampliado la zona de seguridad en torno a la verja y dinamita los edificios que se encuentran dentro de este perímetro. Víctor Orbán dice que no hay dinero suficiente en el mundo para comprar el modelo de vida de su nación. En Hungría ni entra ni entrarán los pacíficos practicantes de la religión de la paz, ni los niños serán adoctrinados con la perversión sexual LGTBI. El presidente de Hungría, Víctor Orbán, ha manifestado que no hay suficiente dinero en el mundo para obligarnos a aceptar la inmigración masiva y poner a nuestros hijos en manos de activistas LGTBQ. Para Hungría, incluso a pesar de la voluntad de la Comisión Europea, es inaceptable difundir propaganda LGTBQ entre niños y tampoco podemos abandonar nuestra posición sobre las cuestiones migratorias, ha manifestado el máximo mandatario húngaro. La Unión Europea presiona a Orbán para que revoque una ley húngara que prohíbe mostrar contenido homosexual a menores en los medios de comunicación, incluida la televisión, el cine, la publicidad y la literatura. La legislación de Hungría también prohíbe la discusión de temas LGTBQ+ en los programas educativos escolares, así como la exhibición pública de productos que representen o promuevan la desviación de género. A pesar de las sanciones económicas y la presión internacional, Hungría resiste. Bravo por Orbán. Ucrania selecciona objetivos para causar el mayor número de víctimas civiles en el Donbass. Esta es la manera miserable de actuar del sionista Zelensky, que por sistema ocultan los medios de desinformación occidentales. Una vez más, el objetivo del ejército de Zelensky no era una instalación militar, sino provocar el mayor número de víctimas civiles. Esta vez fue el ataque a un mercado. Pese al silencio de la cómplice prensa occidental, esta viene siendo la manera de actuar del ejército ucraniano. El mercado interior del distrito de Voroshilovsky fue bombardeado repetidamente. Otro ataque a los pabellones comerciales de la plaza de los comisarios de Bakú también se cobró la vida de una docena de civiles de Donetsk. Ucrania también atacó la estación central de autobuses, un mercado en el microdistrito de Donskoy, y esta lista podría continuar y no acabaríamos nunca. Una cosa son las víctimas civiles que mueren de manera colateral en el ataque a instalaciones militares y otra muy distinta, apuntar directamente sobre objetivos civiles, que es lo que sistemáticamente vienen haciendo las Fuerzas Armadas de Ucrania. Cuerpos desmembrados por todas partes, cadáveres cubiertos con mantas, algunos les pusieron gorras sobre la cara y otros hubo que cubrirlos por completo. Mucha sangre y miembros amputados por todas partes. El bombardeo sorprendió a compradores y vendedores en pleno apogeo del comercio. El domingo por la mañana es el mejor momento para las ventas. A juzgar por la dispersión de los fragmentos y los lugares de impacto,
no tenían ninguna posibilidad de sobrevivir. La costumbre asesina y característica de las Fuerzas Armadas de Ucrania es la de realizar ataques repetidos contra los mismos lugares civiles muy concurridos y después incluso de la llegada de los servicios de emergencia. Repetir los ataques para provocar aún mayor número de víctimas civiles. El ataque a Donetsk, que se llevó a cabo con 19 municiones de racimo M864 de fabricación estadounidense, se empleó con un generador de gas en la parte inferior para aumentar el alcance de disparo. El bombardeo fue realizado con 2 cañones autopropulsados M109 desde la zona de Kurajovo, leí en Telegram. El mundo democrático ayudó a Ucrania a cometer otro crimen de guerra. Y lamentablemente esto no se detendrá durante mucho tiempo. Tremendo y lamentable. El asesinato de bebés en los vientres de sus madres ya es la primera causa de muerte en el mundo. Disfrazado de defensa de los derechos de la mujer, en el pasado año 2023 se asesinaron 43 millones de niños en todo el planeta. Lo publicaba nuestro compañero Armando Robles en Alerta Digital. El aborto mató a 44,6 millones de personas en todo el mundo en el año 2023, más que cualquier otra causa de muerte. El aborto fue en 2023 y ya es el 5º año consecutivo la principal causa de muerte en todo el mundo. Y es que se cometieron más de 44,6 millones de abortos en todo el planeta. El asesinato de bebés en los vientres de sus madres provoca más muertos en el mundo que si sumamos todas las enfermedades transmisibles, el cáncer, el tabaquismo, el consumo de alcohol, el SIDA, los accidentes de tráfico y el suicidio, todas juntas. En los días de mes de enero que llevamos ya se han producido cerca del 1 millón de asesinatos de niños en los úteros de sus madres. Madres que ni siquiera alcanzan a imaginar que pudieran ser víctimas de las políticas reduccionistas dirigidas por los que disfrazan el aborto de progresismo y las manipulan mientras las convierten en asesinas. Nueva York impone el toque de queda ante el incremento exponencial de violencia bárbara desatada por inmigrantes. El alcalde de Nueva York impone un toque de queda tras el caos causado por inmigrantes ilegales. El alcalde demócrata de Nueva York, Eric Adams, impuso esta semana un toque de queda que afecta a cerca de 1.900 inmigrantes ilegales que hacen vida en 4 albergues de la ciudad, luego de que los residentes de varias localidades de la misma presentaran quejas a las autoridades por alteraciones al orden público ocurridas durante los últimos días. Solo en Berlín, los pacíficos practicantes de la religión de la paz violan a 20 mujeres cada semana. Por eso, Pedro Sánchez se ha ofrecido para que Alemania nos envíe a los violadores que no quiere en sus calles. Una media de 20 violaciones por semana, la mayoría de ellas grupales en manada y todas ellas practicadas por pacíficos practicantes de la religión de la paz. Se producen en las calles de Berlín. 20 violaciones por semana. Las mujeres alemanas, blancas, europeas y cristianas, viven un auténtico calvario día a día que silencia la prensa del sistema. Violaciones masivas en manada, en manos de un auténtico ejército de practicantes de la religión de la paz, invaden las principales ciudades de Alemania. Los medios de desinformación, en lugar de contar lo que está ocurriendo, ensalzan y promueven manifestaciones en contra del nazismo, como si el resurgimiento del nacionalsocialismo fuera el verdadero problema que padece Alemania. Jorge Bergoglio envía una carta de adhesión al diabólico Foro de Davos. Ni una sola referencia en su misiva al aborto, a la eutanasia o a la ideología de género. Pero lo que aún resulta más asombroso en quien dice representar a Dios en la tierra, ni una sola mención en su carta a la fe, a la Virgen María, ni siquiera a Dios. No hace falta que en este informativo nos extendamos en los motivos que convoca a los principales dirigentes del mundo y de las multinacionales más importantes en el Foro de Davos. Lo que sorprende
es la carta dirigida por Jorge Bergoglio a los participantes en este foro. Ni una sola referencia a Dios en su carta. Por supuesto, ninguna defensa de la vida desde su concepción hasta su muerte por causas naturales, ninguna condena del aborto y ninguna condena a la eutanasia. En su estudiada misiva, el ocupante del trono en el Vaticano tampoco hace ninguna reflexión acerca de la ideología de género y el adoctrinamiento sexual de los niños. Una vez más, Jorge Bergoglio ha perdido una oportunidad excelente para condenar el poder globalista y sus satánicas intenciones. Agricultores de Alemania, Holanda y Francia tienen el coraje del que carecen la mayoría de los labradores españoles. Paralizan las principales ciudades contra la Agenda 2030. Las protestas que iniciaron los agricultores holandeses y alemanes se extienden a Francia, mientras en España los trabajadores de la tierra parecen estar dormidos. Alguna excepción, como la manifestación que se producía días atrás en el puerto de Castellón, liderada por nuestro compañero valiente Víctor Viciedo, contra la entrada de naranjas de Egipto. Los trabajadores del campo francés se han sumado en los últimos días a las protestas puestas en marcha por los agricultores de otros países europeos, como Holanda, Polonia, Rumanía y en los últimos días también Alemania, contra las medidas para luchar contra el cambio climático y oposición clara a la Agenda 2030 que afectan a su sector. Ayer mismo, cientos de agricultores cortaban la autopista A9 que se dirige desde Francia a España a la altura de Perpiñán. El pasado jueves, un gran grupo de agricultores galos bloqueaban la autopista A64 entre Toulouse y Tarbes y las carreteras RN 124 y RN 20 cerca de la frontera con Andorra y España. El presidente Emmanuel Macron anunció el pasado viernes que los delegados del gobierno se van a reunir a lo largo de esta semana con los trabajadores del primer sector de todo el país para escuchar sus reivindicaciones. También en Alemania los agricultores se revuelven contra los recortes del gobierno de Scholz. ¿Para cuándo la movilización del sector agrario en España? Querido oyente de La Resistencia con José L. Sánchez, en nombre de todo el equipo, os damos las gracias por vuestro apoyo en estos momentos tan decisivos. Podéis seguir ayudando con transferencias, PayPal, buymeacoffee.com y con la compra de cada camiseta de La Resistencia. Tenéis toda la información en la descripción de este capítulo y en nuestro canal de Telegram, @canal José L. Sánchez. Esto es, gracias y para vosotros. Y hasta aquí ha llegado el bisturí de hoy. Un bisturí que abríamos con la noticia tremenda, dolorosa y absolutamente veraz de la violación de 2 niños de 7 y 9 años para celebrar el inicio de la legislatura de Pedro Sánchez. Esta es la pederastia institucionalizada en España. En nombre de Blanca Guay y en el mío propio, les envío saludos cordiales. La resistencia. La resistencia. Si están escuchando esto, ustedes son la resistencia. Somos la resistencia. Somos la resistencia. Somos la resistencia. Somos la resistencia. ¿Qué resistencia? La resistencia con José L. Sánchez. El periodismo más audaz. La información de aquello que de verdad está ocurriendo. Las voces más insumisas con los poderosos. Periodismo de combate. La resistencia con José L. Sánchez. El periodismo más audaz.
La información de aquello que de verdad está ocurriendo. Las voces más insumisas con los poderosos. Periodismo de combate. La Resistencia. Con José L. Sánchez.